Coronel don Cornelio Saavedra, don Manuel Belgrano, que se haga y tenga este pueblo por el de Nuestra Señora del Pilar de Curuzú, Cuatiá. Están fundados los pueblos, ya tenemos heredad, milagro de tierra y cielo, milagro de eternidad. Señora de Corrientes, patrona de los criollos, oh Madre Peregrina, Señora de Itatí, tus hijos musiqueros en la fiesta reunidos, antes de alzar su canto, se inclinan ante ti. Caneto, que es precioso, que lo hacía cuando tenía 19 años. Y no encontré nada más lindo para darte la bienvenida, que dice: dichosos son los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán sin noticia saciados por el Señor. Dichosos los sin malicia, porque ellos verán su amor. ¿Y qué decía en el sermón? La ley manda amar al prójimo y odiar a los enemigos. Pero yo más bien les digo que han de amar a su contrario, como Dios que llueve el trigo del bueno y del perdulario.
La fundación de la reducción de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, o de la pura y limpia concepción de Itatí, tiene como fecha fundacional oficial, si bien no hay acta de fundación, como muchos pueblos de la provincia no lo tienen, prácticamente ninguno, sí está corroborado tradicionalmente el día 7 de diciembre de 1615. Y esto está corroborado a partir de un documento, que no es un acta de fundación, pero que es como si lo fuera, un madero que está colocado en la pared lateral sur de la vieja iglesia. La vieja iglesia de Itatí es de origen colonial, si bien su fachada es de fines o mediados del siglo XIX. Es una joya arquitectónica y es un monumento histórico. En su fachada lateral hay un madero que dice, grabado en esa madera, primera fundación 7 de diciembre de 1615, con las abreviaturas propias de la grafía del siglo XVII. Y después habla de una segunda fundación y lamentablemente la madera está quebrada, está cortada en esa parte. Ahora bien, ¿por qué hablamos de dos fundaciones? Porque evidentemente la reducción comienza su vida civil, podríamos decirla, en esa fecha del 7 de diciembre de 1615, en el sitio denominado hoy Tabacué, es decir, pueblo que fue pueblo viejo, aguas abajo del río Paraná, sobre la costa del río Siempre. Y hay una segunda fundación apenas unos 2 o 3 años después, cuando se la traslada a su sitio actual, en donde se reorganiza la población por razones diversas. Podemos ver las razones desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de la devoción mariana, desde el punto de vista del deseo de la Virgen de estar allí, o desde el punto de vista práctico, que es el hecho de que la fundación oficial ocupaba un sitio muy inundable, muy peligroso para la permanencia, y que se decidió reubicarlo en 1618 en su sitio actual. La fundación de la reducción de Itatí entra dentro de un plan mayor. El 3 de abril de 1588 se había fundado la ciudad de Vera de las Siete Corrientes. Pero ya para entonces existía la presencia de los sacerdotes franciscanos, Fray Luis de Bolaños, Fray Alonso de San Buenaventura, posteriormente se agrega Fray Luis Gámez, más adelante Gamarra, que andaban ya evangelizando estas zonas. Venían del Paraguay. Recordemos que el primer registro que tenemos sobre lo que va a ser Itatí, sobre lo que va a ser la costa donde se va a la costa de las Siete Corrientes, donde se va a fundar la ciudad de Vera, la va a dar en febrero de 1528 aquel cronista de Luis Gaboto llamado Luis Ramírez. Él en sus cartas habla de las cacerías, dice, del cacique Yaguarón. A propósito, digamos que el cacique Yaguarón yo estimo particularmente que no fue una sola persona, sino que fueron varias, porque se repliegan en el tiempo, digamos, es imposible que una persona diga tanto. Habla Luis Ramírez de las cacerías del cacique Yaguarón, en lo que es Itatí actualmente, donde fueron recibidos los expedicionarios de Gaboto, el mismo Gaboto, entre febrero y marzo de 1528, y donde observaron una serie de particularidades en los aborígenes situados en la zona. De hecho, que eran aborígenes indios muy pacíficos, muy hospitalarios, que recibieron de muy buena gana a estos marinos españoles llegados subiendo el río, digamos, en esta goleta, y que son bien recibidos y son, digamos, no solo bien tratados, sino que hay una cordialidad que les permite entablar una primera comunicación entre el guaraní cerrado de estos aborígenes y el español castizo de los recién llegados. Y la explicación es bastante errática, no hay nada
que les oriente demasiado sobre el origen de estas planchas metálicas orejeras de plata que usan los aborígenes y de dónde habían traído eso. Bueno, en realidad la explicación es media confusa y realmente los españoles no llegan a encontrar la respuesta que están buscando, que es precisamente el Dorado, la Sierra de Plata, esa ciudad mítica, perdida. Bueno, lo cierto es que para 1528 comienza lo que podríamos decirse la prehistoria de la propia historia de Itatí. Para 1580-89 los franciscanos habían establecido una especie de misión, algunos llamaban la doctrina de Bolaños, sin que exista ninguna fundación oficial, que se va a intensificar y se va a concretar desde la fundación de la ciudad de Vera de las Siete Corrientes el 3 de abril de 1588. De acuerdo a algunas investigaciones realizadas por el genealogista Gustavo Sol, hubo un expedicionario de Torres de Vera y Aragón llamado Simón de Mesa, era el capitán Simón de Mesa, un mestizo de los vecinos que tenían la condición de vecinos, es decir, no era ninguna figura así perdida, sino que era un vecino de la ciudad recién fundada, un cofundador de la ciudad, a quien se lo manda a explorar la zona. Hay que acordarse también que por estos tiempos ocurre el famoso milagro de la cruz. Hola. Ah, hola, ¿cómo te va? Sí. Lo estuve viendo en el sitio de la época. Dale, lo termino de leer y nos hablamos, dale. Chao. Época de acompañarnos, te espero cada día más. Diario Época, en el corazón de los correntinos. Es una herencia recibida y muy hermosa. San Cosme, Paso de la Patria, Cacatí, Santana. Se mantiene como fue desde el comienzo. 2 días se emplean para ir, 2 días para estar en Itatí, 2 días para regresar. Es muy difícil ver en otros lugares un pueblo que peregrina para encontrarse con la imagen de la Virgen de Itatí y se emociona. Y finalmente el fracaso de los aborígenes que quisieron quemarla, por distintas razones. No vamos a entrar ahora en cuál sería estas razones. Lo cierto es que aparentemente Simón de Mesa tiene la misión de llevar a los rebeldes hacia lo que sería Itatí posteriormente, donde seguramente habrán tenido que ver ya los franciscanos y se va a organizar esa reducción que lo toma Fray Luis de Bolaños como fundador, pero que no puede desconocer la incursión de este expedicionario de Torres de Vera, el capitán Simón de Mesa, en la ayuda que pueda prestar en la organización de la reducción franciscana de Itatí. Así es que para el siglo XVII, los primeros años, concretamente diciembre de 1615, tenemos ya organizada lo que será la reducción de la pura y limpia concepción de Itatí y a su vez lo que será el pueblo más antiguo de la provincia de Corrientes. Querido Padre Dios, Ñanderúete, nuestro primer Padre, Padre de nuestros padres, Dios amor, comunidad, familia, Dios de la vida, Dios creador, inventor, artista, Dios chamamecero. En mi casa de chico me enseñaron a ser agradecido. Por eso, Padre Dios, de mi pueblo chamamecero, vengo a darte las gracias
y a pedirte que bendigas nuestra fiesta. Le sigue en la antigüedad la reducción franciscana también de Santa Lucía de los Astos, pero desde el año 1616. De manera que Itatí es el pueblo más antiguo y también la iconografía de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, bajo su patronazgo, bajo cuyo patronazgo se erige el pueblo, se elige la reducción, es la iconografía más antigua del Río de la Plata y la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción más bonita que existe. De eso podemos sentirnos orgullosos los correntinos. Es mucho más antiguo su culto que el de la Virgen de Luján, que es de 1630-31, la Virgen del Valle, etc. Y así podemos encontrar también distintas teorías sobre el origen iconográfico de esta imagen, la imagen taumaturga, la imagen milagrosa de Nuestra Señora de Itatí, distintas teorías sobre cuál fue su origen. Si fue tallada por Yaguarón, si fue traída desde España. Yo particularmente creo que fue tallada en nuestra zona. Lo raro es que hay dos maderas en su constitución, el timbó y el nogal, es decir, la cabeza es una madera, el cuerpo es de otra. Es una imagen que está íntegramente tallada y que se la comienza a vestir desde los primeros tiempos. No es cierta aquella historia de que se la viste desde el siglo XIX, no, porque el Cabildo Indígena de Itatí, que tiene su conformación apenas se funda la reducción, otra característica interesante del pueblo, es la constitución de este cabildo indígena, cosa que no era común, digamos. Tenían cabildo las ciudades españolas y en este caso tenemos la ciudad de el pueblo de Itatí ya con cabildo indígena. Allí queda constancia en las actas que se compra, por ejemplo, porque es una reducción muy próspera y genera muchos recursos, se compra, por ejemplo, tela de damasco para el adorno, dice, para la vestición de la imagen de la Virgen, que también llama la atención por el hecho de cómo está tallada y por la dimensión que tiene. Hoy día tiene nada más que 1,26 m de altura, pero originalmente tenía el tamaño, la imagen tenía la estatura de una persona, digamos, la estatura natural. Y esto se debe a que, ya sí, en el siglo XIX, un sacerdote X le quitó los pies, le serruchó los pies a la altura del tobillo y le sacó el pedestal con cabezas de querubines que tenía originalmente. En ese momento, la imagen de la Virgen, que era de tamaño natural, pierde, digamos, todos estos centímetros y queda nada más de 1,26 m como la conocemos. Desde adentro de Dios mismo, de su inmenso corazón, donde germina la vida y se enraiza el amor, salió el soplo originario de su aliento creador, que inundó el pecho del hombre y se hizo respiración. Y ese viento musiquero que en nosotros se quedó, en la garganta fue verbo, fue compuesto y fue canción. En las manos se hizo música de la selva y la misión, y en los pies se volvió danza, pavo antiguo y picaflor. Por eso ni bien suspira el fuelle en tono mayor.
sentimos que adentro nos reposa el corazón y nos trepa por la sangre hasta estallar en la voz el grito, palabra extrema, nuestra identificación, que es saludo y es festejo, desafío y, por qué no, marcación de territorio y sincera afirmación de una identidad gloriosa que no aguanta la inclusión y se pronuncia gritando en su fiesta frente a Dios. La reducción va a tener una vida autónoma muy importante, va a manejar su economía a través de su cabildo indígena. Esto le permite el cogobierno, por un lado el corregidor español, el corregidor indígena, bajo la tutela, bajo la dirección, la orientación de los frailes franciscanos, magníficos frailes franciscanos que van a manejar el pueblo a través de cientos de años, hasta el año 1825, en que el cabildo indígena, acorde a los nuevos tiempos que se viven, en lo que va a ser posteriormente la Confederación Argentina, ya nos estamos adelantando muchísimo en el tiempo, acorde posteriormente va a desaparecer el cabildo indígena y le va a significar al pueblo de Itatí la ruina. Pero durante todo este tiempo, desde su fundación de 1615, y quedan como testimonio las actas capitulares del cabildo indígena de Itatí, con nombres como Mariano Pachué, Juan Antonio Huerí, apellidos como Ararí, Huarecoetá, es decir, son apellidos aborígenes que van a integrar estas sencillas actas, como las llama Valerio Bonastre, del cabildo indígena, que va a estar en algún momento hasta redactadas las actas en guaraní. Estas actas se guardan en el Archivo General de la provincia de Corrientes, son una particularidad muy propia de nuestro pueblo de Itatí y forman parte del patrimonio historiográfico de Corrientes, histórico que generó toda una historiografía al respecto. Ahora bien, la historia de Itatí está signada por también la de los grandes hombres que ha tenido, y ha tenido figuras notabilísimas desde el mismo Fray Luis de Bolaños, que fue un civilizador del Río de la Plata. Sus restos están sepultados en la Basílica de San Francisco en Buenos Aires, y está considerado uno de los grandes hombres de la orden seráfica. Recordemos que nos deja el catecismo guaraní, o sea, él se preocupó en la evangelización y se preocupó en la fundación de pueblos, como el caso que nos ocupa, el pueblo de Itatí o el pueblo de Yaguarón en el Paraguay, por citar solamente. Ahora bien, para 1625-26 se produce el primer testimonio escrito de los milagros de Nuestra Señora de Itatí, siendo cura del pueblo de la Reducción Fray Juan de Gamarra. Y ese milagro se produce en la persona de doña Inés Arias de Mansilla, la mujer de Manuel Cabral de Melo y Alpoín. Y lo escribe Cabral de Alpoín cuando dice que su esposa, doña Inés Arias de Mansilla, estaba tan enferma de una enfermedad tan misteriosa que no podía tragar cosa alguna y que lo que tragaba se le volvía por las narices, dice, y por la boca, por supuesto. Entonces él hace una promesa a la imagen de Nuestra Señora de Itatí, a la Inmaculada Concepción, a instancias de Fray Juan de Gamarra, y le ofrece una tela de damasco y una lámpara de plata,
para el adorno de su iglesia. Lo cierto es que el milagro se produce y doña Inés Arias de Mansilla salva su vida. Ese es el primer testimonio documentado de los prodigios de la Virgen en el pueblo de Itatí. Después hay otros, como en el 1624, cuando se realiza una transfiguración del rostro, los aborígenes de la Reducción acuden a la iglesia, ven toda una imagen fantástica que se produce, donde hay todo un cambio en el rostro de la Virgen, y escuchan una música celestial que los aborígenes acompañan, que los indios de Itatí acompañan con sus improvisados instrumentos. Porque hay que decir otra cosa, la Reducción franciscana fue rica en talleres de herrería, de carpintería, en fábricas de ladrillos, de adobes, de tejas. Todas las casas estaban tejadas con tejas españolas de barro cocido. Eran llamados a la ciudad de Vera a realizar las grandes construcciones, como las casas capitulares que tuvo Corrientes, el Cabildo, las iglesias como la iglesia matriz. Eran llamados a las fiestas en la ciudad de Vera para amenizar estas celebraciones con su música. Fray Pedro José de Parras, que en 1753 visita al pueblo, dice: he visto bailar contradanzas y minués con tanto garbo y señorío como se baila en la mejor corte de Madrid. Es decir, los indios. Evoluciona. Más información, más páginas, más suplementos. Somos primeros en venta. El diario que la gente elige. ¿Y vos? ¿Qué vas a leer hoy? Habían aprendido a través de los franciscanos, a través de los corregidores españoles, no solo a convivir, no solo a vivir en paz, sino a ser productivos en los... Bienvenida a casa de la Virgen de Itatí. Piedras salientes, aquí en sus aguas apareció la imagen, la Virgen que protegió el espíritu libertario de Corrientes por años y años. Y fue bajo su manto que nuestros hombres y mujeres, que amaron la libertad por sobre todas las cosas en procura de su autonomía, pero fundamentalmente enastando lanzas, modestos sables y arcabuces, el número uno de la historia de Corrientes y del país en el período de la Organización Nacional, don Pedro Ferré, es el que sintetiza en la bandera de nuestra provincia patria, libertad y constitución. Con esos tres atributos fundamentales podemos volver a poner en marcha esa república. Fue don Pedro Ferré el creador del pacto federal que después no firmó por los caprichos de un porteño. Fue don Pedro Ferré el que le da al país la organización nacional con un detalle.
Corrientes fue la única provincia de las 13 que nunca hubo un caudillo más de 3 años o 4 de gobierno, se alternaban y se respetaban. No así otras donde hubieron 20, una vecina y otros 10, para no entrar en sensibilidades de hoy. Y Corrientes, en los campos de batalla con sus 5 ejércitos libertadores, dejó no menos de 4.000 hombres para un país de 1 millón, cifra incomparable en el pesar. Pero era esta Virgen la que no solo va a acompañar al correntino libertario, sino que le vamos a sacar el compromiso de hoy. Allá en el sitio de las calizas está la Virgen del Oratorio, sobre una piedra junto a la orilla, y una sonrisa que lleva al río. La casa Geri, Itatí, promoción permanente de tu parte por ese terruño. ¿Quién era Geri? ¿Cuándo existió? Bueno, para eso tendremos que remontarnos al siglo XVIII, a los años de 1784, más o menos, cuando se encuentra el acta de bautismo, que es el primer documento sobre el nacimiento de un niño de raza indígena, guaraní, llamado Juan Antonio Guerí, así dice exactamente. Juan Antonio Guerí, con dieris en la U. Exactamente. Y se sabe que su familia era originaria de la reducción de la pura y limpia Concepción de Itatí, y nace este niño que iba a pasar desapercibido como tanto. Seguramente su apellido, como los apellidos aborígenes, retumbaron algún tiempo en la reducción, como Cuyuá, Ararí, Guarecuetá y otros, ¿no? Pero este niño parece que estaba asignado por el destino a ser alguien trascendente, porque fue comandante militar del pueblo de Itatí, fue juez de paz, lo que quiere decir que tuvo una educación bastante esmerada y sólida. ¿Y dónde se encuentra ese documento? ¿O dónde se encontró? Los documentos que hablan sobre la vida de este personaje están en el archivo de la provincia. Su padre era cabildante indígena, o sea que hay que recordar que Itatí tenía cabildo indígena. Es el único pueblo con cabildo en toda la región, incluso uno de los únicos del país. La reducción franciscana producía económicamente muy buenos dividendos que le permitía, en ese sistema comunitario de ganancias y de redistribución de esa riqueza, digamos, con sus 7 estancias, mantenerse en una vida autónoma y manejar su economía y sus propias producción y sus propias riquezas. También tenía dentro de sus talleres franciscanos
el taller, ya lo dijimos, de carpintería, donde por ejemplo se producía un mobiliario realmente fastuoso, si lo vemos hoy. Para que tengamos una idea, los sillones estilo Don José que están colocados actualmente dentro de la basílica, en el presbiterio de la actual basílica, los sillones que están en el santuario de Nuestra Señora de la Merced, en el altar mayor, la cajonería que está en la iglesia de San Francisco, todo ese mobiliario barroco fue surgido de los talleres franciscanos de Itatí. Estamos hablando de una producción importante en todo sentido, en todos los estilos, y que realmente llamaba la atención para los pueblos de la zona. Otra cosa a destacar es que ni el convento de San Francisco de la ciudad de Vera de las Siete Corrientes, para el año 1750 y tantos, tenía totalmente cubiertos sus techos con tejas españolas, sino que se usaban tejas de palma, que era la palma acanalada que se usaba como techo, digamos, se ensamblaba de manera de tejas. Las tejas españolas de barro cocido se fabricaban en Itatí y el pueblo de Itatí sí tenía sus casas de tejas. Ahora, llega el año 1825, ya hemos pasado los tiempos de la Revolución de Mayo, el proceso emancipador, la independencia, la organización política de Corrientes, la creación de la provincia en 1814, la constitución de su autonomía en 1821 y para 1825 el pueblo está fuera de tiempo histórico, tiene un cabildo indígena cuando que los cabildos habían desaparecido como tales. Una ley de la provincia, en tiempo del gobernador Pedro Ferré, declara extinguido el sistema de comunidad del pueblo de Itatí y desapareció su cabildo. Y a partir de ese momento se centraliza su vida política y económica en la ciudad de Corrientes. Hablamos de una población importante que no nos animamos a decir exactamente cuál fue, pero sí podemos decir que hay fuentes suficientes como para ver en todos estos tiempos. Está el informe de Bernardo López Luján, de Garavito de León, allá por el siglo XVII, XVIII. Estamos hablando de una población importante en hombres, mujeres y niños. Y para el momento en que se desaparece el sistema de comunidad y el cabildo indígena en 1825, se dice, Esteban Bajac, el gran historiador de la Virgen, dice: se desbarranca el destino del pueblo, desaparece ese apogeo y comienza la etapa en la cual los solares son vendidos, la población aborigen debe dar lugar a los nuevos vecinos que van a comenzar a ingresar, españoles que compran los solares, que compran las casas, demuelen esas casas de la época de la reducción, usan sus elementos, usan sus ladrillos, sus tejas, sus rejas para reconstruir sus casas en la ciudad de Vera o simplemente se instalan allí. Entonces empieza lo que llamamos dentro de la historia de Itatí la etapa blanca. Ya no son los aborígenes, ya no son los indios los que vivían solamente en el pueblo, con un corregidor español, con un administrador español, como por ejemplo pudo haber sido Manuel Mantilla de los Ríos, el abuelo del historiador Manuel Lorenzo Mantilla, o el padre de los Madariaga, que también fue administrador del pueblo en algún momento, sino que ahora ya prácticamente están incorporados toda una serie de vecinos españoles. Españoles blancos que van a tomar decisiones dentro del pueblo, se van a redistribuir los solares y van a someter, digamos, al servilismo a los antiguos vecinos aborígenes. De esa forma estamos entrando en otro tiempo histórico.
Ahora, también es cierto que Itatí tiene una vida épica muy importante. Tiene una vida cultural, una vida épica, una vida religiosa. Dentro de la vida cultural ya señalamos por qué fue importante. Por ejemplo, el maestro Cubiricus fue un gran compositor. Hay unas partituras del maestro Cubiricus, que por su nombre sabemos que era aborigen, que están, es un rondó, por ejemplo, está en el Archivo General de la Nación. Encontramos la labor de sus artistas anónimos o no, como el maestro Aizaguirre, que era español, pero que construía todo ese mobiliario que vimos anteriormente, que era en estilo barroco. Es más, me atrevo a decir que los sitiales, los sillones que actualmente están en la legislatura, que usan el presidente o las autoridades de la legislatura de la provincia de Corrientes, los grandes sillones que están incorporados en el recinto, son productos de este tiempo también, y fueron, que aunque fueron del Cabildo de Corrientes, fueron hechos, no hay prueba suficiente, pero de acuerdo a la modalidad y al estilo, fueron o podrían haber sido hechos en los talleres franciscanos de Itatí. Entonces tenemos músicos identificados, tenemos algunas primeras pinturas, tenemos los primeros tallistas, es decir, toda esta producción genera lo que se llama el patrimonio cultural del pueblo. El patrimonio épico está más ligado a los tiempos de la etapa blanca, con un Castor de León, un coronel Castor de León, que fue el gran soldado de las luchas civiles y que va a morir después de Vences, terriblemente martirizado. Un coronel Manuel Antonio Vallejos, que nació en las cercanías de Itatí, pero que se vinculó a Itatí y que fue el gran soldado que peleó prácticamente hasta el fin peleó hasta el fin de la guerra de la Triple Alianza y fue condecorado por Argentina, Brasil y Uruguay, y que comandó, por ejemplo, el 4 de octubre de 1849, la revolución itateña contra el gobierno de los Virasoro, que salió. Época evoluciona. Más información, más páginas, más suplementos. Somos Primeros en Venta, el diario que la gente elige. ¿Y vos, qué vas a leer hoy? Mal, por cierto, porque fue una revolución de un pueblo de los seguidores de Vallejos, como Benigno Garay, que era maestro de la revolución. También estamos hablando de un español. Cuando hablamos de español en este sentido, estamos hablando de gente blanca, o por lo menos mestizos, no necesariamente españoles. Españoles dicen los documentos, pero es nada más que para diferenciar de lo que eran los aborígenes, los indios. Ahora, estamos hablando de figuras importantes. O Ignacio Ararí, el glorioso soldado de Quebracho Herrado, lo llama Gaspar Bonastre. O Juan Antonio Güerí, el primer y único diputado aborigen que tuvo aquel ingenuo parlamento en 1821, el Parlamento Correntino, cuando se llamaba la Cámara de Representantes todavía, y que representó a Itatí, no solo que fue comandante militar del lugar, sino que también fue el único diputado y que firma como convencional, como diputado convencional constituyente, la famosa o el famoso Estatuto Provisorio Constitucional, la primera constitución de la provincia de 1821. Son algunos referentes de esta época que llamamos épica porque son de las grandes epopeyas, de los grandes momentos. Posteriormente se pueden sumar el teniente coronel Joaquín Vallejos, que es de origen de San Cosme de las Ensenadas, pero que va a ser uno de los que va a adquirir propiedades en el pueblo y que va a tener una trayectoria dentro de las luchas civiles hasta la Guerra del Paraguay. Y así podemos seguir sumando figuras destacadísimas dentro del panteón cívico épico del pueblo de Itatí, que va a superponerse a los tiempos de la Revolución Franciscana, en la cual hay una presencia permanente de los aborígenes de su desarrollo. Itatí, reina madre del amor, tu manto no tiene dueño, franciscanos
y jesuitas, todos son de Dios. Pero también por ese turismo cultural, religioso, histórico que Itatí tiene para dar al mundo, no solamente a nuestra región. Señores, muchas gracias. Llegamos prácticamente a mediados del siglo XIX, Itatí está empobrecido porque ha perdido la capacidad, ha perdido sus estancias como reducción, ya no es una reducción, es un pueblo de blancos, está centralizada prácticamente toda su vida institucional con los avatares, las idas y vueltas de lo que ocurre en la ciudad capital de lo que ya es la provincia de Corrientes. En 1833 muere uno de sus grandes defensores nativos, que es Juan Antonio Buería, quien decíamos que se trató del primer diputado indígena que tuvo la provincia y que fuera comandante militar del pueblo. Se trata de una época de cambios que se va a acentuar a mediados del siglo XIX, 1850, cuando tenemos apellidos ya hablamos de apellidos identificados con la etapa blanca, los Vallejo, los Medina, los Bedoya, que tienen grandes estancias, los Medina eran los grandes latifundistas, los Mayol, los Niella, más adelante los Bonastre, es decir, figuras que ya forman parte de otro tiempo histórico. Ahora hay un acontecimiento destacado dentro de la historia grande del país de Corrientes y para Itatí. En febrero de 1866 se produce la famosa invasión paraguaya del general José Eduviges Díaz, el gran soldado de la guerra del Paraguay, que va a morir sin ver concluida la guerra, dicho sea de paso. Eso genera que el pueblo deba abandonar, es decir, la población deba retirarse, como aquella conmoción de 1849, cuando la revolución contra los Virasoros, que generó todo un desastre, porque vinieron, digamos, tropas de todos lados para aplacar la revolución. En 1866, febrero de 1866, se sabe que avanzan las tropas paraguayas, que es imposible frenarlas, que el ejército oriental que tenía su campamento no iba a hacerles frente porque no podía. La orden del gobierno de la provincia es abandonen el pueblo. Y entonces, comandados por el coronel el mayor Manuel Serapio Sánchez, que era comandante militar del pueblo, y el juez de paz Dionisio Medina, se organiza lo que se llama el éxodo itateño al campo de San Isidro, el campo de los Mayol, donde es trasladada la población, abandonan todo el casco urbano de Itatí, entran las tropas paraguayas, izan la bandera paraguaya, queman documentos, saquean los archivos, abren las casas, destruyen parte del pueblo, o por lo menos intentan incendiarlo, y lo atrapan porque se había negado a salir al señor cura párroco Efrén Carreras. Posteriormente de esto, la población vuelve, digamos, a reconstruir su hogar, sus hogares. Esto forma parte, este acontecimiento, como la revolución del 49, forma parte de aquellos acontecimientos anecdóticos que pintan la historia grande de Itatí. Como por ejemplo, volvemos atrás al siglo XVIII, cuando se intenta un malón aborigen destruir la reducción y se ven frenados por una torrentera que se abre en el camino y que libera al pueblo, y se toma esto como un prodigio de la Virgen. A esto se llama actualmente el sitio del Atajo. Posteriormente hay otros hechos trascendentes, por supuesto, como el hecho de la fiebre amarilla de 1871. Itatí se convierte en lugar de refugio de muchas personas que independientemente, aisladamente, se refugian en el lugar, que no es atacado curiosamente, por la fiebre amarilla, que sí estaba asolando la ciudad capital de Corrientes, apenas unos kilómetros más río abajo. Posteriormente, ya llegamos a fines del siglo XIX, para 1899-1900, se va a organizar lo que va a ser la coronación pontificia de Nuestra Señora de Itatí, que en 1899 autoriza al Papa León XIII, el Papa Pecci, y que se va a llevar adelante el 16 de julio de 1900 en el atrio del Santuario de la Santísima Cruz de los Milagros de Corrientes, para lo cual se organizan comisiones de homenaje en todas las provincias, no solo de homenaje, para recolectar los materiales preciosos, los metales preciosos con los que se iba a fabricar la corona de la Virgen. En el pueblo de Itatí, quien encabeza la comisión es doña Juana Paula Zárate de Vallejos, esposa del teniente coronel Vallejos, una patrona, y curiosamente, y esto está publicado en el diario La Reacción de los padres Bajá y Berticcioli, que en ese tiempo
estaba en Corrientes ese periódico. Curiosamente, esta señora es la que organiza esa comisión y encabeza los donativos, y después de ella todos sus hijos y sus nietos, y el pueblo entero. Pero esto se repite en toda la provincia de Corrientes. El 16 de julio de 1900 se realiza la coronación pontificia de la Virgen, como decíamos, en las puertas del Santuario de la Cruz de los Milagros. Ahora, para llegar a esta coronación fue necesario que previamente todo el material precioso juntado en todo el territorio de la provincia de Corrientes fuera enviado a París. El encargado de llevar fue Rosendo de la Lastra y Gordillo, obispo de Paraná. Va a París, donde el orfebre Fromen Maurice hace la corona renacentista de la Virgen. Como dato, digamos que Fromen Maurice fue el artífice o uno de los orfebres que hizo la vajilla de plata del rey Alfonso XIII. O sea que no era cualquier orfebre. La corona es llevada desde París a Roma, y en Roma el Papa León XIII la bendice en ceremonia privada en el Vaticano. Esa es la corona que se trae a Corrientes y que se le coloca a la Virgen el 16 de julio de 1900, mientras 21 cañonazos en el puerto sonaban y mientras las campanas de todas las iglesias comenzaron a repicar. Eso ya generó previamente, por supuesto, una polémica, porque hubieron personas destacadas del pueblo que querían que la coronación fuera en Itatí. Pero entonces, como ahora, no había infraestructura suficiente para contener a tanta población, a tanta gente, a tantos peregrinos. Y se la trae a la Virgen en barco, río abajo, y se la va a devolver días después, una semana después, también de la misma forma. Para la salida de la imagen de la Virgen fue un llanterío general, dicen las crónicas. Y para el regreso, el pueblo la recibió con faroles chinescos que alumbraban el puerto hasta todo el recorrido, hasta el viejo santuario, donde toda la noche se celebraron oficios y demás. Esa es un poco la historia que está concluyendo en el siglo XIX e iniciándose en el siglo XX en cuanto al culto de la Virgen, de Nuestra Señora, muy ligado, por supuesto, a todas sus tradiciones épicas, a toda su historia cultural, a las figuras de sus grandes hombres, de su panteón cívico-militar. Otro dato característico es que Itatí es el único pueblo en toda la provincia cuyas calles llevan solamente nombres de correntinos ilustres o itateños ilustres. Y esto se debe, por ejemplo, a un proyecto del historiador Valerio Bonastre, nativo del pueblo, figura ilustre del pueblo, que siendo comisionado municipal del pueblo, el padre César Soni, consiguió que César Soni, el doctor Bonastre, organizaran esta reimposición de nombres en las calles del pueblo y se asignaran solamente los nombres de correntinos ilustres e itateños destacados. La idea del proyecto de un nuevo santuario estuvo latente prácticamente desde 1920. En 1924, siendo obispo todavía, el obispo Luis María Niella, el primer obispo de Corrientes, se encomienda a un sacerdote salesiano, el padre Vespignani, que era arquitecto, la planificación de un nuevo santuario. Ese proyecto es de un santuario neocolonial, con mucha reminiscencia del México antiguo, del Perú virreinal. Entonces estábamos en el apogeo de la arquitectura neocolonial. Cuando se están comenzando las obras a partir de la colocación de la piedra fundamental, el día 17 de julio de 1924, al poco tiempo comienzan las obras y al poco tiempo muere el padre Vespignani. Entonces queda como sin dirección esa obra. Y si bien se intenta continuar a través del ingeniero Miguel Verón de Astrada, que hizo lo suyo, no se pudo lograr nada. 1933, 30 de noviembre, muere el obispo Luis María Niella a los 80 años de edad en la ciudad capital de Corrientes. Queda vacante la sede apostólica. Recién en 1935 se hace cargo el segundo obispo, Francisco Vicentín, quien será el gran obispo de la gran obra del santuario basílica actual. Estamos en el 16 de julio de 1938 y se coloca la piedra fundamental del nuevo santuario, que va a ser un estilo totalmente distinto al que se proyectó anteriormente. Este es un estilo renacimiento tardío, neoclásico, y se le encomienda a dos figuras importantes como el ingeniero Pedro Asano y el arquitecto Felipe Bergamini, que ambos eran italianos, y ambos tenían evidentemente los suficientes méritos como para ser
hacerse aprobar su proyecto ante el obispado y ante la curia. Hay otro artista que se suma a este dueto, podríamos decirlo, que es Ulises Tosi, un gran escultor venido de Carrara, Italia, que va a ser el autor de una gran pintura colocada en el camarín del Santuario Basílica y de algunas otras obras, como la imponente imagen que corona o que concluye sobre la cúpula del Santuario Nuevo y que tiene más de 7 metros de altura, que es realmente majestuosa. Esa obra se inicia entonces el día 16 de julio de 1938 y el 16 de julio de 1950, para las bodas de oro de la coronación pontificia, se abren las puertas del Santuario Nuevo, que no está terminado, y se produce el traslado de la imagen desde su antiguo santuario, que había sido sucesivamente reconstruido de 1811 hasta prácticamente 1877, se produce el traslado con una gran manifestación y comienza la etapa, digamos, el nuevo tiempo ya del culto de la Virgen, con ese imponente santuario que se siguió construyendo en el tiempo hasta actualmente. Actualmente no está concluido, pero digamos se fueron agregando elementos importantes. Un santuario que en 1980, el 16 de julio de 1980, recibe del Papa Juan Pablo II una bula pontificia que lo declara Basílica Menor. Es decir, ese santuario conforma parte de todos los santuarios que merecen el título de basílica en el mundo. Basílica Menor. La única basílica mayor es San Pedro. Las demás son basílicas menores. Entonces es un título que se le agrega y que lo lleva a esa bula pontificia, lo lleva personalmente, y de esto nos acordamos, el cardenal Juan Carlos Aramburu, quien llega el 16 de julio de 1980, acompañado del arzobispo Jorge Manuel López, entonces el arzobispo de Corrientes, y dan a publicidad ese documento emanado del Vaticano que le da esta categoría nueva al santuario de Itatí. Que dicho sea de paso, es la única iglesia, el único santuario en Corrientes y en el nordeste con ese título, basílica. Porque comúnmente se suele hablar de que basílica es el título que se le da a las grandes iglesias, y no es cierto. Basílicas son aquellos santuarios, aquellas iglesias que solamente tienen una específica designación, una categoría especial, otorgada por el Papa, otorgado por el Vaticano en un determinado momento. La figura de Desiderio Antonio Sosa está ligada no solo al pueblo de Itatí, sino a la historia épica de Corrientes también. Es el gran soldado de las luchas civiles, pero más que nada es el gran soldado de la guerra del Paraguay. Se lo ha considerado una de las primeras espadas que ha dado Corrientes. Y si bien su nacimiento es accidental, porque por otras razones su madre va a dar a luz al campo en Itatí, su vida va a estar ligada a Itatí desde allí en más. Y si bien es educado en San Cosme y enviado a la escuela de Fray José de la Quintana del convento franciscano de Corrientes, su vida va a estar tan ligada a Itatí que va a llegar a ser diputado provincial por Itatí. Llegan los peregrinos a pie de San Marcos, Santana y San Luis, desde San Cayetano a Itatí, para unir su plegaria y su fe. Bendiga el sol mi tierra, viva mi patria argentina.